Bueno, buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo webinar. Hoy tenemos la fortuna de tener al doctor Mario Marzouk, ampliamente conocido en el medio veterinario. El doctor es graduado de médico veterinario en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el año 2000. Eh, ha sido facilitador de talleres teóricos prácticos de anestesia y analgesia prácticamente en toda Latinoamérica: Colombia, República Dominicana, México, España, Perú, Panamá, El Salvador, Ecuador, Chile y Guatemala. Actualmente se encuentra en México. Es vicepresidente de la CIAVET, es miembro activo de la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Es miembro activo de la IVAPM, que es la Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor. Líder investigador en monitoreo de la actividad parasimpática y del monitoreo del estrés. Y está actualmente hoy con nosotros para compartir sus experiencias acerca del dolor. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad en estos tiempos donde pues estamos lejos, pero estas herramientas nos permiten mantenernos cerca. Y si bien el fenómeno doloroso es muy complejo, de hecho esto que ustedes van a escuchar hoy es apenas una parte de un curso que es el curso de manejo clínico del paciente adolorido. Estoy seguro que más temprano que tarde tendremos la oportunidad de compartirlo completo para que pues, podamos entender de una manera más precisa a qué nos enfrentamos. Y bueno, estoy yo contento de que veo gente conectada desde toda Latinoamérica y también sé que hay gente allí en los Estados Unidos que para mí son muy especiales. Así que bueno, vamos a hablar un poco, para hablar de dolor, y repito, esto es solo parte del curso de manejo clínico de paciente dolorido. Hablando con Jenen y con Rafa, pues hemos decidido hoy hablar de la fisiopatología del dolor. ¿Y por qué? Porque la única y mejor manera de luchar contra el dolor es entenderlo. Y para entenderlo tenemos que saber cómo se origina y hasta dónde puede llegar. Ahora, la pregunta principal es ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos cuando tenemos a un paciente con algún modelo de dolor? Y yo voy a tratar de ser un poco más extenso porque sé que además esta es una herramienta en su entrenamiento para presentar los exámenes de aval allá en los Estados Unidos y todo lo demás. En principio el dolor es una función vital. Desde el punto de vista evolutivo, las especies que mejor evolucionaron, entre otras cosas, fueron las que mejor se enfrentaron o las que mejores herramientas desarrollaron cuando se enfrentaron a situaciones que generaban dolor, a través de las cuales ellos aprendieron. Y para eso sirve el dolor en principio, para aprender, para no cometer el mismo error, para no tropezar dos veces con la misma piedra, a excepción del humano como especie, que sí tiene el don de tropezar más de una vez con la misma piedra. En otras especies menos evolucionadas, pues no lo hacen. Y una de las razones es porque la manera como ellos entienden el dolor, pues muchas veces es diferente a la nuestra. Así que en principio es un órgano vital, está diseñado evolutivamente para defendernos. Si te quemas con fuego, quitas la mano y haces algo para que no te duela. Si tuviste un accidente que generó dolor en un camino, no te vuelves a meter por ese camino y así. Pero, como quiera que sea, esta función vital que ha evolucionado con nosotros y que en principio nos protege, también se convierte en una enfermedad. Y esto es algo que es muy importante, que tiene que quedar claro, espero yo, a partir de hoy para muchos de ustedes. El dolor desde hace ya mucho tiempo dejó de ser un signo. El dolor es considerado una enfermedad. Es decir, los pacientes que tienen dolor están enfermos de dolor. Y los pacientes que tienen patologías que están acompañadas por dolor, entonces tienen eventos de comorbilidad. Tienen, por ejemplo, parvovirosis y tienen dolor. Es decir, el dolor que genera el virus, el parvovirus,
se considera una enfermedad per se, es un paciente con dos enfermedades. Y así, los pacientes con modelos de dolor crónico oncológico, dolor crónico neuropático, en fin, que si bien no vamos a hablar a profundidad de ellos hoy, pues debemos entender de manera muy, muy clara que el dolor es una enfermedad. Y es una enfermedad, además, déjame devolverme, que tiene la capacidad de matar. Los pacientes se mueren de dolor, pero acá, ojo con esto, porque si bien es cierto que técnicamente, fisiopatológicamente, el dolor tiene la capacidad de producir la muerte definitiva del paciente que cesa sus signos vitales, sus funciones vitales, cada vez que un paciente se enfrenta a un estímulo doloroso y no es tratado de manera correcta o adecuada, parte de su sistema nervioso central muere. Así que no necesariamente la muerte por dolor es una muerte definitiva, es decir, la muerte cuando cesan los signos vitales o las funciones vitales. Y eso es muy importante porque eso nos podría comenzar a explicar por qué algunos pacientes que tenían una manera muy particular de comportarse, después que vivieron alguna situación dentro de nuestra clínica, dentro de nuestro hospital, por ejemplo, un evento quirúrgico, no son los mismos después del evento quirúrgico. ¿Y qué tal si la técnica que yo utilicé para anestesiarlo no fue la correcta? Probablemente técnicamente ni siquiera lo anestesié y este paciente pues se enfrentó a un dolor que fue capaz de cambiar literalmente la anatomía de su sistema nervioso central. Así que partiendo de estos dos principios, el dolor es una enfermedad y una enfermedad capaz de matar y que no necesariamente hablamos de la muerte definitiva, a eso nos enfrentamos y para hablar y entender la fisiopatología del dolor, lo más importante es que nosotros dividamos esto en 6 puntos fundamentales. De lo primero que vamos a hablar es de los nociceptores. Y cuando hablemos de los nociceptores, vamos a pensar básicamente en un modelo de dolor, A excepción del dolor neuropático, que en algún momento estoy seguro tendremos la oportunidad de compartir ideas, todos los modelos de dolor están mediados en principio por estas estructuras anatómicas que son los nociceptores. Repito, salvo el dolor neuropático, donde los nociceptores no tienen nada que ver en el modelo de dolor, el resto de los modelos de dolor, están mediados en principio por los nociceptores. ¿Y qué son los nociceptores? Es esa primera barrera a la que se enfrenta el estímulo que aún no es doloroso hasta que los nociceptores no intervienen, traducen la información y la envían al cerebro, no lo podemos considerar dolor, pero esta primera barrera, llamémoslo así, que son literalmente estructuras anatómicas, técnicamente se podrían disecar, y si describimos el sistema nervioso central, podríamos decir que comienza en el cerebro, cerebelo, médula, nervios, etcétera, y termina en los nociceptores. Y si vienes de vuelta, pues empezamos en los nociceptores y terminamos en el cerebro, están directamente comunicados. Y la clasificación de estas estructuras anatómicas depende de varias particularidades. Primero, de la fibra aferente que este nociceptor representa. Esto implica que hay nociceptores para diferentes tipos de fibra y esto también implica que hay nociceptores para diferentes tipos de estímulos. Es decir, los sistemas nerviosos evolucionados, todos los que tienen corteza cerebral, y ahí por supuesto entramos nosotros, los primates no humanos, pero los perros y los gatos y los caballos, en fin, los que nosotros atendemos habitualmente en nuestro trabajo, tienen nociceptores diferentes para diferentes tipos de estímulos que además se conectan a diferentes tipos de fibras que llevan la información, y es una manera de clasificarlo. También según la modalidad de estimulación que evoca una respuesta, es decir, tenemos nociceptores para cambios de presión, para cambios de temperatura, para cambios bioquímicos, tenemos algo que se llama nociceptores silentes, es decir, nociceptores que no se activan salvo que el estímulo sea lo suficientemente intenso como para requerir que ellos se activen y se pueda generar una respuesta de parte del sistema nervioso central.
Y eso hace que la respuesta sea diferente dependiendo del tipo de nociceptor que se active, y por eso, o una tercera manera de clasificarlos es según la característica de la respuesta. Dependiendo del nociceptor tendremos respuestas más potentes o menos potentes, más rápidas o más veloces o menos veloces, que además está relacionado con la fibra aferente que va a llevar la información. Y estos nociceptores, que son, repito, estructuras anatómicas, son las terminaciones libres de las vías aferentes primarias, no hacen absolutamente nada sin la presencia de marcadores bioquímicos que modulan y regulan la respuesta. ¿Y qué es lo nuevo que sabemos de los nociceptores y que además es muy interesante? Hasta hace un par de años, probablemente un poquito más, estábamos absolutamente seguros que habían nociceptores para cambios de temperatura, para cambios de presión, para cambios bioquímicos, nociceptores silentes, etcétera, y que solamente se activaban estos nociceptores dependiendo del estímulo que estaba atacando, por decir de alguna manera, al individuo. Es decir, que cuando había un cambio de temperatura, solamente se activaban los nociceptores que estaban diseñados genéticamente para procesar esa información y a partir de allí llevarla hasta el cerebro. Hoy en día sabemos que todos los nociceptores tienen el potencial de ser polimodales dependiendo de la intensidad del estímulo, dependiendo de la potencia del estímulo que se genere de manera externa o interna y que el cerebro se tenga que enterar. Esto va de esta manera. Imagínate esto. Imagínate que tú solamente tuvieses 100 nociceptores para cambios de temperatura. Y lo maravilloso de este encuentro de hoy es que le estoy hablando a venezolanos, así que van a entender la referencia instantáneamente. Y entonces llegó diciembre y estoy haciendo hallacas, y a mí no se me ocurrió una idea más brillante que meter mi mano en el agua donde se tienen que cocinar las hallacas. Frente a esa super estímulo, si yo tuviese solamente 100 nociceptores para cambios de temperatura, que de hecho tenemos un número determinado, no es importante saberlo en este momento, y solamente tuviese 100 y frente a ese estímulo probablemente mi mano se termine cocinando como una hallaca más. Pero frente a tal cantidad de información, otros nociceptores tienen el potencial de comenzar a traducir información, es decir, los que están diseñados genéticamente para cambios de presión, para cambios bioquímicos, dicen, hey, este estímulo es demasiado grande, está poniendo en riesgo una parte fundamental de nuestro cuerpo, que es una mano, así que tenemos que empezar a traducir este tipo de información para que el cerebro se entere rápidamente y genere una respuesta. Esto es nuevo, nosotros, repito, antes estamos absolutamente convencidos de que solamente traducían la información para la cual fueron diseñados genéticamente y hoy sabemos que frente al estímulo correcto, a la potencia correcta, todos tienen el potencial de ser polimodales. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos por pruebas de sensibilización nociceptiva que se han hecho en piel de mono. Y este screenshot, porque lo que ustedes están viendo acá es apenas un screenshot, lo pongo con la intención de recordarnos a todos que cuando se hicieron esos experimentos en la piel de mono, la piel seguía pegada al mono cuando se hicieron los experimentos. Así que le debemos muchísimo a los animales que han dado su vida para que nosotros seamos hoy cada vez mejores veterinarios. Así que el respeto hacia nuestros pacientes tiene que ir mucho más allá de tratarlos de la manera como debemos y sabemos tratarla. Tenemos que pensar también en esos animales que ofrecieron su vida sin ellos realmente estar de acuerdo para eso, pero que a partir de allí nosotros tenemos información que hoy en día nos permite salvar otras vidas. Ahora, para seguir hablando de nociceptores, tenemos que hablar de un concepto y tenemos que definir un concepto que es muy importante en el mundo del dolor, que se llama hiperalgesia. Y la hiperalgesia mediada a los nociceptores. Pero esto es importantísimo que entendamos
¿Qué es la hiperalgesia? ¿De qué se trata la hiperalgesia? En principio es una desviación de la función estímulo-respuesta. Yo necesitaba que me vieran, porque voy a tratar de hacer acá, a ver si yo lo pongo acá como en grande. Bueno, ni modo. Voy a tratar de que me vean acá. Hay una desviación de la función estímulo-respuesta. Mira esto. Mira esto. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Cuando se instaura el fenómeno de hiperalgesia, ese mismo estímulo genera una super respuesta. Eso es hiperalgesia. Eso es hiperalgesia. Se desvió la función estímulo-respuesta. Pero si aún así no lo entendemos de manera precisa, cuando yo estaba pensando y estaba preparando este curso, que es el curso de manejo clínico del paciente dolorido, yo estaba tratando de pensar en alguna manera interesante y sencilla de explicar el fenómeno de hiperalgesia, hasta que se me prendió el bombillo y dije, espérate, todos son veterinarios y además venezolanos, que esto es una maravilla que ocurra hoy acá, que me hacía como falta esta energía a mí. Son veterinarios, y si es veterinario, lo mordió un perro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un veterinario que se respeta cuando un perro o un gato lo muerde? ¿Qué es lo primero que hace? Pues, perro del demonio, ¿por qué me mordiste? Bueno, los perros te dicen que te van a morder y nosotros aún así nos dejamos morder, pero esa es otra historia. Y en el mejor de los casos, un veterinario se lava la mano y sigue trabajando. Y te mordió el dedo, ¿ah? Y a los 15 minutos, 20 minutos te duele toda la mano. ¿Y qué hace el veterinario en ese momento? Vuelve a maldecir al perro, ese perro, el demonio que me mordió, ¿cómo es posible? Yo tan bueno que soy, yo que lo quiero ayudar, y no hace nada. Una hora después le duele todo el brazo, en la noche llega a la casa y le duele hasta la espalda. ¿Qué es lo que pasó? Se generó un fenómeno de hiperalgesia. Tenemos una desviación de la función estímulo-respuesta y ahora un estímulo está generando una respuesta exagerada. ¿Qué te intentó decir durante todo el día esa información cuando tu paciente te muerde el dedo? Lávate la mano, sí, por supuesto, dile lo que le quieras decir al perro y tómate un analgésico. Tómate algo que module o regule esa información. Pero el tema es que nosotros nos creemos inmortales, nos creemos, no sé, que pardo de los X-Men, que nos curamos solos, etc. Y no somos así, todo lo contrario, sino para muestra este botón, nos estamos muriendo de gripe. Nos estamos muriendo de gripe en todo el mundo. Así que entender el fenómeno de hiperalgesia es fundamental. Acá la clave es, recuerda, desviación de la función estímulo-respuesta. Un estímulo genera una respuesta. Un estímulo genera una respuesta. Cuando hay hiperalgesia, ese mismo estímulo genera una respuesta mucho mayor. Todo este mundo de los nociceptores está mediado por, valga la redundancia, mediadores inflamatorios, sustancias que están presentes en el ambiente celular o básicamente extracelular, formando eso que se llama la sopa inflamatoria, y que está conformado por, entre algunos, bradicinina. Bradicinina es el más potente de los neurotransmisores excitatorios, es el más potente. Necesitamos muy poquita bradicinina en el ambiente extracelular para generar una respuesta inflamatoria muy potente. Serotonina, es importante la serotonina, sobre todo por lo que vamos a hablar mañana en el Instagram Live con la doctora Tania Pérez. Los protones y el pH hoy en día juega un papel muy importante el pH de los tejidos y la respuesta inflamatoria y dolorosa, la histamina y la sustancia P, que de paso, para los que no lo saben, y lo voy a decir además con mucho orgullo para mí y para muchos de los que están acá conectados, lo que se sabe hoy en día acerca de la sustancia P, que es un neurotransmisor excitatorio, y su inhibición por parte del maropitán, se sabe gracias a un médico veterinario venezolano, ¿sí? Que ahora vive en los Estados Unidos también,
que estudió en mi universidad, en nuestra universidad, y que se llama Pedro Boscán. Así que hay que sentirse bien orgulloso porque hay gente muy, muy, muy brillante poniendo el nombre de nuestro país en alto. El ácido araquidónico, que seguramente de ese pues sabemos todos porque esto es lo que tiene que ver con la ciclooxigenasa 1, 2, 3, etcétera. Bueno, la 3 no, la 2, la adenosina del ATP, la citosina. El factor de crecimiento neuronal, esto es fundamental. Esto es fundamental porque una de las cosas que yo no quiero frente a con un paciente adolorido es que el factor de crecimiento neuronal haga su trabajo. Y lo vamos a ver, creo, más adelante, pero si no se los voy adelantando. El factor de crecimiento neuronal modifica la estructura anatómica del sistema nervioso para generar un cambio que se llama plasticidad neural, si lo vamos a ver más adelante. Así que uno de mis retos hoy en día cuando atiendo pacientes con dolor es que este factor de crecimiento neuronal no tenga suficiente tiempo para modificar la anatomía del sistema nervioso. Los aminoácidos como el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, no es tan potente como la bradicinina, pero es el más numeroso, así que es muy, muy fácil llenarte de glutamato, o porque lo produzcas en el asta dorsal de la médula espinal, o porque inclusive tus dietas, y esto sí es mucho más para nosotros los humanos que para nuestros pacientes veterinarios que comen mejor que nosotros, comemos mucho glutamato dentro de nuestra dieta, y esto podría potenciar inclusive la manera como nosotros nos enfrentamos a los estímulos dolorosos. Y así como hay mediadores proinflamatorios, también hay mediadores que son capaces de modular la inflamación, opioides, valinoides, colinérgicos, la macromolécula GABA, la somatostatina, es decir, tratamos de que haya, o se trata de que haya un equilibrio, pero usualmente son muchas más las opciones para que se produzca dolor que para modular o regular el dolor. Ahora, esto que están viendo acá es la imagen de un solo nociceptor. Y mira todo lo que puede ocurrir en esta estructura anatómica. Y para que tengas una idea, para que tengamos una idea más clara, por ejemplo, sobre la córnea tenemos más de 500 millones de nociceptores. La córnea, un área anatómica de 1,5 centímetros cuadrado, 2 centímetros cuadrados, no lo sé. Y sobre la córnea hay más de 500 millones de nociceptores. ¿Por qué? Pues básicamente porque el ojo es un órgano vital y la evolución nos ha puesto 500 millones de nociceptores sobre la córnea, porque si me cae algo en el ojo, una basurita en el ojo, ¿qué es lo primero que hago? Pues trato de lavarme. El ojo es un órgano vital, me permite ver dónde hay comida, dónde está la hembra o el macho de mi especie para reproducirme, dónde hay un lugar seguro para dormir o para esconderme, cuál es un camino seguro, recordar, por ejemplo, a través de la visión que ocurrieron eventos que generaron dolor, en fin, por eso hay tantos nociceptores sobre la córnea traduciendo para el cerebro. Y en las articulaciones también hay muchos, pero por ejemplo, en la región del cuerpo donde se generan los modelos de dolor visceral, que es el tórax y el abdomen, es un área anatómica muy, muy extensa, hay muy pocos nociceptores. Y si en algún momento nos volvemos a encontrar para hablar de dolor visceral, pues entenderemos la razón por la cual tenemos 500 millones de nociceptores en la córnea y para manejar toda la información del tórax y hasta el piso de la pelvis, e inclusive en el caso de los machos, órganos que están fuera de la cavidad abdominal, como lo son los testículos, apenas hay 100 millones. Así que esta desproporción tiene una explicación anatómica y evolutiva que, repito, cuando en algún momento hablamos de dolor visceral, que es un modelo de dolor muy, muy, muy complejo, pues seguramente lo terminaremos de entender. Pero repito, esto es un solo nociceptor. Mira todo lo que hace uno solo. Pero además no es lo único que hace. Tienen otras funciones, no solamente traducen información para que el cerebro la entienda y genere una respuesta, es que también
Cuando se activan los nociceptores, se dilatan arteriolas, se granulan mastocitos, se contrae el músculo liso, se proliferan queratinocitos, se estimulan células inmunes. Hoy en día, por ejemplo, para los que estuvieron conectados el martes en el encuentro que tuvimos por Instagram Live, también el rol de los endocannabinoides allí potenciando el rol o el efecto de los nociceptores, en fin, dejaron de convertirse en unos traductores de información que además traducían un solo tipo de información para entender que son estructuras anatómicas políglotas, podríamos llamarlas así, y además polifuncionales. Y esto es lo interesante del fenómeno doloroso, que cada día va evolucionando, 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 y cada vez tenemos más y más y más información. Otra estructura anatómica, digamos, fundamental para entender la fisiopatología del dolor son las vías aferentes primarias. Los nociceptores están conectados a vías aferentes primarias. Es decir, lo que traduce el nociceptor va a viajar por estas vías aferentes primarias, primero hasta el asta dorsal de la médula espinal, y después la información llegará a través de otros fascículos nerviosos al cerebro para que el cerebro genere una respuesta. Pero estas vías aferentes primarias, que hasta hace algún tiempo, unos 5 años aproximadamente, nosotros solamente sabíamos o pensábamos que eran unas vías de comunicación unidireccional, eran como una calle de una sola dirección. Hoy en día sabemos muchas cosas, cosas más nuevas y más interesantes, como que, por ejemplo, son capaces de detectar si esa información que tradujo el nociceptor es un estímulo físico o un estímulo químico. ¿Para qué? Pues dependiendo del tipo de estímulo, viajará por una vía más rápida o menos rápida. Si el estímulo es químico, toma una vía más rápida; si el estímulo es físico, toma una vía más lenta. Es capaz de distinguir allí en las vías aferentes primarias si ese estímulo es nocivo o es inocuo. Y eso también hace que la información viaje más rápido y más eficientemente. Si el estímulo es potencialmente nocivo, lo manda por una vía más lenta. Si el estímulo, más rápida. Si el estímulo es potencialmente inocuo, no tiene por qué llegar tan rápido al cerebro. Va a llegar, pero no es prioridad. En las vías aferentes primarias ahora también se establecen umbrales de respuesta. Ellas se despolarizan y ese umbral va a depender de lo importante que sea la respuesta para proteger nuestras vidas. Y además restablecer esos umbrales para generar fenómenos de sensibilización, entre ellos el de la hipersensibilización, hiperalgesia, esta que hablamos hace algunos minutillos. Ahora, como verán, dejaron de ser unos simples caminos de una sola dirección para convertirse en superautopistas de información que te dicen si te vas por una vía rápida, si te vas por una vía lenta, si eres bueno, si eres malo, a qué velocidad voy a establecer el umbral de respuesta, a qué velocidad voy a establecer el umbral de sensibilización. ¿Y por qué es importante para estos modelos de dolor que, repito, salvo el dolor neuropático, todos los modelos de dolor utilizan esta vía para llevar información al cerebro? Porque es importante conocer tanto los nociceptores como las vías aferentes primarias, porque nosotros podemos intervenir farmacológicamente sobre estas estructuras anatómicas y de esta manera regular y modular el fenómeno doloroso en nuestros pacientes. A ver, seguimos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo las vías aferentes primarias llevan esta información? Ya hablamos un poco de esta superautopista. Pero bueno, hay dos teorías de cómo lo hacen. La primera es la teoría se llama teoría de la intensa actividad neuronal o neural. Es la teoría de Melzack y Wall. Si han tenido el interés por leer información asociada al fenómeno doloroso, etcétera, seguramente habrán
leído en algún momento lo de la teoría de las compuertas o la teoría de Melzack-Wald. De hecho, esta teoría ganó el Premio Nobel de Medicina y si bien es un poco compleja, de hecho la primera vez que yo escuché de esta teoría la escuché en el laboratorio de farmacología de la universidad con el doctor Nelson Daló y por supuesto como yo y todos los que estudiamos bajo su mando dije, oh, este señor está bastante más loco de lo que yo creo y a partir de allí lo comencé a admirar mucho más hasta que después me tocó a mí estudiarla y esto va más o menos así. Dependiendo de lo intenso del estímulo, la información va a viajar más rápido o más lento. Y para que viaje más rápido o más lento, se tienen que abrir compuertas, que las compuertas, si bien es un modelo que utilizaron para explicar lo que ocurre realmente es que se hace mucho más permeable la membrana celular para que la información viaje, pero depende de lo intenso que sea el estímulo. Por eso se llama teoría de la intensa actividad neural, o teoría de compuertas, o teoría de Melzack-Wald. Repito, esta teoría ganó el Premio Nobel de Medicina. La segunda teoría, que es la teoría de la especificidad, que es la teoría de Sherrington, habla de que las vías, y esto se manejó durante muchísimo tiempo esta información, y vaya que tenía peso e interés, decía que la información viajaba solo por vías específicas, ¿sí? Pero al ir entendiendo lo complejo del fenómeno doloroso, pues la teoría de la especificidad dejó de ganar fuerza. De hecho, no se ganó ningún premio Nobel de Medicina, ni se la va a ganar, y lo que hablamos es, o tratamos de entender, es la teoría de la intensa actividad neural. Así viaja la información. Pero esa información viaja mediada por el glutamato. El glutamato es fundamental que lo entendamos nosotros ahora, porque al ser el neurotransmisor más numeroso, el neurotransmisor excitatorio más numeroso dentro de nuestro sistema nervioso central, y en el de los perros, y en el de los gatos, y en el de los caballos y las vacas, en fin, entender su rol dentro de la estimulación de las vías aferentes primarias y también centros nerviosos superiores es muy importante. Pero, por ejemplo, a mí aquí ahora lo que me interesa que tú sepas es que el glutamato que se produce en principio en el asta dorsal de la médula espinal, tiene que haber un impulso nervioso que excite el asta dorsal de la médula espinal para que se produzca glutamato a partir de los receptores N-metil de aspartato, NMDA. La expresión de glutamato yo la puedo también modular, yo la puedo también regular farmacológicamente, porque dentro de nuestro arsenal terapéutico hay fármacos que son antagonistas NMDA, que cuando yo los uso y dependiendo de cómo los uso, yo puedo hacer que se exprese menos glutamato, y al expresarse menos glutamato, pues por supuesto hay menos posibilidad de que se excite el sistema nervioso central y genere estos cambios que hay en el sistema nervioso central, valga la redundancia y discúlpenme, cuando hay información nociceptiva o información dolorosa. Estas fibras aferentes primarias, y otra vez el trabajo de Pedro Boscán, también están mediadas, además del glutamato, por la sustancia P. ¿Y por qué es importante conocer esta sustancia P, que está mediada por unos receptores que se llaman NK1? Porque a mí me interesaría que ustedes hoy supieran la existencia de la sustancia P, inclusive ahí en las vías aferentes primarias, porque tenemos fármacos dentro de nuestro arsenal terapéutico que bloquean la expresión de los NK1 y en consecuencia se produce menos sustancia P, es decir, se produce en menor cantidad ese neurotransmisor excitatorio, se excita menos el sistema nervioso central y en consecuencia duele menos. Esa sustancia P que antes creíamos, antes del trabajo de Pedro, creíamos que estaba exclusivamente en los centros nerviosos superiores, hoy sabemos que está presente en las vías aferentes primarias, inclusive en las de conducción rápida y en las de conducción lenta, y son capaces
de favorecer o potenciar la velocidad con que la información viaja a través de ella, con qué intención, que el cerebro se entere de lo que está pasando a partir del estímulo. ¿Qué es lo nuevo que sabemos de las fibras aferentes primarias? Lo nuevo que sabemos es que allí también hay receptores endocannabinoides, es decir, que son sensibles a los endocannabinoides, pero no solo a los endocannabinoides, o a los fitocannabinoides que nosotros estaríamos administrando a nuestros pacientes de manera farmacológica desde afuera. Es que también son sensibles a los opioides. El tema es el problema que tenemos hoy en día con los opioides y las regulaciones que cada día más encontramos con el tema de los opioides. Pero los endocannabinoides, es decir, los que produce el organismo y los que nosotros podríamos administrar, CBD, CBD con THC, CBC, que es lo nuevo que viene ahora, pues ayudaría también a modular la información allí en las fibras aferentes primarias. Seguimos un poquito más. Y ahora vamos a hablar un poco, estos dos primeros comentarios, nociceptores y aferentes primarios, son estructuras anatómicas. Ahora vamos a hablar de mediadores del dolor. Ahora vamos a hablar de sustancias o elementos que potencian la información nociceptiva. Los mediadores del dolor han evolucionado mucho en los últimos 10 años. Han evolucionado mucho en los últimos 10 años. En el año 2009, entre el 2009 y el 2019, no vamos a poner el 2020 porque probablemente no sabemos si se va a acabar este año, pero por lo menos hasta el año pasado. Y entre el 2009 y el 2019, pues evolucionó mucho el mundo de los mediadores del dolor. Esta Avatar fue la película más vista en el 2019, en el 2009, perdón, en el 2019 fueron Los Vengadores, dos películas, ninguna de las dos a mí particularmente me gustó. Estas eran las películas que a mí me gustaron en el 2010, en el 2009 y el 2019. En el 2009, los mediadores inflamatorios que más se estudiaron y se trataron de entender fueron la bradicinina, ya hablamos un poco de ella, el neurotransmisor excitatorio más potente. Hace falta muy poca bradicinina para generar una respuesta muy potente. Los metabolitos del ácido araquidónico, esto sí, los veterinarios sabemos muchísimo de esto, porque esto es ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, ciclooxigenasa 3, que hoy en día sabemos que es un tipo de ciclooxigenasa 2, en fin, eso lo estudiamos bastante. Los receptores de proteasa también. Y también se estudió mucho el rol de la serotonina y la noradrenalina, que dependiendo del lugar anatómico donde se encuentren, ¿sí? Si se inhibe o no se inhibe su recaptación y en consecuencia se mantienen o no se mantienen en el ambiente medular, se pueden comportar como unos moduladores de dolor o como unas sustancias hiperalgésicas. Pero si queremos entender con muchísimo más detalle esto, yo los voy al final de este encuentro de hoy, los voy a invitar para algo que tenemos mañana con una persona que es experta en el rol de la serotonina y la noradrenalina y fármacos que puedan regular su expresión. 10 años después de la bradicinina, lo que más se estudia es el rol del óxido nítrico, del ATP, de la adenosina, los receptores P2Y, que son receptores para analgésicos locales mucho más potentes que los que conocemos ahora. Y por supuesto, el rol del pH. Esto es lo que más se ha estudiado. Entender que el pH de los tejidos inflamados, que técnicamente se hace ácido o se acidifica, potencia la manera como el organismo percibe el fenómeno doloroso. Mientras más bajo es el pH, técnicamente más eficientemente llega la información nociceptiva al cerebro y se genera una respuesta mayor. Además,
de los mediadores del dolor o de los mediadores inflamatorios, también tiene que haber una relación entre receptores y efectores. Hay receptores de membrana que potencian o favorecen la expresión del fenómeno doloroso. Yo les voy a nombrar tres, pero yo quiero que al menos no te olvides de uno. El primero, los receptores acoplados a la proteína G, los canales iónicos dependientes del ligando y los receptores de citosina, tirosina, sinasa. De estos tres, a mí me interesaría sobremanera que tú hoy no olvides los receptores acoplados a la proteína G. Es decir, cuando la proteína G se activa en ambientes inflamados, en tejidos inflamados. Y lo interesante de esto es que yo hoy en día, ustedes, todos nosotros hoy en día, tenemos la posibilidad de medir esta cantidad de proteína G que está activa a nivel de la membrana celular. Es decir, hay pruebas que miden la reactividad de la proteína G, lo podríamos relacionar con un fenómeno inflamatorio. No me podría decir que si la proteína G está reactiva, técnicamente no me dice si es el hígado lo que está inflamado, o el páncreas, o la rodilla, o el ojo, pero solamente me dice que hay tejido inflamado. Pero lo que sí hay una regla muy, muy importante en el mundo del dolor es que si hay inflamación, hay dolor. ¿Sí? Esto tampoco te lo puedes olvidar. Si hay inflamación, hay dolor. Más o menos, pero hay dolor. ¿Puede haber dolor sin inflamación? Sí, pero no hay inflamación sin dolor. Los factores neurotróficos, y las células inmunes, como el factor de crecimiento neuronal, las citocinas y las quimiosinas, y particularmente voy a hacer un pequeño comentario a partir o alrededor de las células inmunes, que hoy en día, por ejemplo, sabemos muchísimo el rol que está jugando la microbiota intestinal para modular la expresión y la actividad de las células inmunes, y por eso esa relación tan estrecha que conocemos hoy entre la microbiota y el dolor. Y lo otro son los factores neurotróficos, como el factor de crecimiento neuronal, que lo que hacen es comportarse de manera diferente en diferentes etapas del estímulo nociceptivo. En principio, el factor de crecimiento neuronal llega al lugar de la lesión y va a comportarse como un neuroprotector. ¿Para qué llegó este factor de crecimiento neuronal allí? Para técnicamente tratar de reparar el daño. Pero si nosotros no hacemos nada, que es lo que muchas veces hacemos, el factor de crecimiento neuronal dice, a ver, si este tipo no está reparando esto, voy a tener que hacer algo yo. ¿Y qué hace? Modifica la anatomía del sistema nervioso. Y ojo, cuando yo hablo de modificar la anatomía, no estoy diciendo que le va a salir otro cerebro, otra médula, no. Son cambios obviamente moleculares, pero lo suficientemente contundentes para que la información viaje ahora de manera diferente y se convierta en un ambiente hiperalgésico. Así que, ¿cuál es hoy en día una de mis principales intenciones cuando atiendo pacientes con dolor, sobre todo con pacientes con modelos de dolor agudo, donde esto aún no ha ocurrido? Que el factor de crecimiento neuronal no llegue a modificar la anatomía del sistema nervioso. Y esa modificación de anatomía del sistema nervioso es lo que se llama o se conoce como plasticidad neural. Ahora, esta plasticidad es esa capacidad que solo tiene el sistema, de todos los sistemas que nos componen a nosotros, digestivo, reproductor, urinario, genitourinario, lo que tú quieras, el único que tiene la capacidad de tener plasticidad y en consecuencia modificar su anatomía es el sistema nervioso central. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre a través de tres pilares fundamentales. Primero, entender que es un evento dinámico. Volvamos al momento en el que el perro nos mordió hace como 20 o 25 minutos aproximadamente. Una vez que nosotros ya les rayamos la madre al perro, en ese mismo instante comienzan los fenómenos de plasticidad neural, comienza los factores de crecimiento neuronal a tratar de reparar lo que está ocurriendo allí,
Pero si nosotros no hacemos nada, que es lo que usualmente hacemos, él dice, voy a comenzar a modificar la anatomía. Y para eso, o antes de que eso ocurra, ocurre un fenómeno que se llama sumación. En los libros en inglés o en la literatura en inglés, este fenómeno de sumación, ustedes lo van a conseguir como wind up. Después, si quieren, se lo escribo, wind up. Y esa palabra, wind up, no tiene una traducción textual al español, al menos no una que tenga sentido. Así que lo que más se parece a lo que ocurre en la médula espinal de los pacientes donde está generándose el fenómeno de plasticidad y que tienen activo el fenómeno de wind up, es algo que se llama sumación. Es decir, la información va viajando a través de la médula espinal y en la medida que va viajando cada vez lo hace con mayor y mayor y mayor y mayor y mayor intensidad. Va sumando intensidad. ¿Con qué intención? ¿O cuál es la finalidad de esto? Que el cerebro se entere rápida y eficientemente de lo que está pasando. Y hasta aquí todo iba bastante bien cuando se estudiaba la plasticidad neural, pero seguía ocurriendo. Es decir, a pesar de que se tomaban las previsiones, seguía ocurriendo. Y es que no estábamos tomando en cuenta a este tercer pilar de la plasticidad neural, que son las células de la microglía. Y hoy en día se estudian muchísimo, muchísimo cuando estudiamos el dolor. Las células gliales son las que le dan estructura al sistema nervioso central, ¿sí? Las neuronas reposan sobre las células gliales, sobre las células de la microglía. Y como cualquier célula del organismo, tiene también el potencial de inflamarse. Y recuerda lo que dijimos hace un minuto, o dos o tres, no lo sé. Si se inflama, duele. Pero la inflamación mediada por la microglía funciona de una manera diferente y es lo que hasta ahora se está comenzando a estudiar. Se están comenzando a estudiar receptores de membrana de las células gliales. Lo que sí sabemos es que sea como sea, esto está mediado otra vez por glutamato. La modulación del dolor, así como hay plasticidad, que es la modificación del sistema nervioso central o de la anatomía del sistema nervioso central, repito, recuerda, estos son cambios moleculares, no son cambios macro, no le salió otro cerebro, no le creció una médula espinal por otro lado, no. También el sistema nervioso central tiene la capacidad de modular el dolor, tiene la capacidad de regular la respuesta. Y lo hace, pues a través de ese fenómeno y lo hace, vale la redundancia, a través de redes moduladoras. ¿Qué sabemos de nuevo en esto? Antes estábamos absolutamente convencidos que la modulación del dolor era un fenómeno absolutamente central. Es decir, cerebro y parte de la médula era lo que intervenía en la modulación del dolor. Hoy sabemos que hay estructuras anatómicas periféricas que también forman parte del fenómeno de modulación y ahora repito, son redes moduladoras centrales y periféricas que como quiera que sea, si son centrales o si son periféricas, están controladas por estructuras anatómicas que están en el cerebro, básicamente dos, la sustancia gris periacueductal y el bulbo raquídeo rostral ventromedial. Y, por ejemplo, de la sustancia gris periacueductal, sabemos hoy en día, que es muy interesante, que para que se desarrolle de manera eficiente desde el punto de vista anatómico en los individuos, esta sustancia gris periacueductal, este lugar en el cerebro, tenemos la microbiota intestinal, juega un rol fundamental. Así que en estos dos lugares anatómicos, o al menos son los dos que yo quiero que tú recuerdes, pero la amígdala también está presente en esto, el lóbulo frontal, en fin, son capaces de producir péptidos opioides endógenos, son capaces de producir colecistocinina, son capaces de activar el sistema endocannabinoide y son capaces de inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina.
cuando se inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, es decir, la mantenemos en el ambiente medular más tiempo, estas sustancias se comportan como sustancias moduladoras del dolor. Son sustancias proanalgésicas, no son analgésicas per se, son proanalgésicas. Y finalmente, para ver cómo andamos de tiempo, yo creo que andamos bien, sí, andamos bien de tiempo. Cuando yo empecé a estudiar el fenómeno doloroso, digamos, de manera consciente y formal, que debo yo aquí confesarlo, ya han pasado 20 años de esto, la primera vez que yo estudié algo de dolor, yo me comencé a preguntar en ese momento, ¿desde cuándo duele? Y me comencé a preguntar desde cuándo duele, porque en algún momento de mi vida, pues antes de ser veterinario y siendo estudiante y lo que sea, pues yo también tenía mis perros y mis gatos y todo lo demás, y también llevaba a mi perro al veterinario. Y como buen estudiante de veterinario o alguien que quería ser médico veterinario, pues yo cuando llevaba a mi perro, pues le pedía al veterinario que lo atendía que me dejara quedarme con él. Y en ese momento ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Trajeron unos perritos para caudectomía, para cortarles la cola, ¿sí? No lo hagan, ¿ah? Eso ya no se hace. Y este veterinario simplemente me pidió que agarrara con mucho cuidado al perrito, que él le iba con una tijera a cortar la cola. Y se la cortó. Y cuando se la cortó, el perrito pegó un grito que yo todavía tengo grabada en mi mente, y esta persona me dijo, tranquilo, eso no es dolor, eso es porque lo separamos de la mamá y tiene miedo. Y dije, wow, este señor sí sabe, es lo que yo pensé en ese momento. Pero me hizo mucho ruido. Ese grito lo tengo grabado en mi mente. Y mira esto, pensando desde cuándo duele, hay evidencia de que los fetos producen cortisol, que es una enzima asociada al estrés y además relacionada con las beta-endorfinas. Producen enzimas para el estrés y también producen beta-endorfinas. Mi pregunta acá, no sé, compartiendo con ustedes, ya que somos puros venezolanos aquí en esta onda, ¿y si no les duele, para qué producen cortisol desde que son fetos? Si es verdad que no le duele. Bueno, mira esto. Mira esto. Los nociceptores, que son estas estructuras anatómicas que traducen información, que ya hablamos muchísimo de ellas, están presentes desde que somos embriones. Bueno, en este caso el experimento es con ratas, pero obviamente absolutamente extrapolable al resto de las especies. Y entonces, si no me duele, ¿para qué yo tengo nociceptores desde que soy embrión? Mucho menos que feto, ¿ah? Embrión, aquí ni siquiera sé si es macho, si es hembra, nada. Ni siquiera está sexualmente diferenciado y ya tienes nociceptores. ¿O será que sí duele? ¿O será que sí duele? Y la otra, un lugar anatómico fundamental para el entendimiento del dolor es el asta dorsal de la médula espinal, porque recuerda, allí se produce el glutamato a partir de los receptores NMDA. Y tenemos asta dorsal a partir de que la espina, la columna vertebral se hace evidente radiológicamente o hoy en día ecográficamente en los fetos. Es decir, los fetos tienen asta dorsal de la médula espinal y por lo tanto producen glutamato. Y si no les duele, ¿para qué quieren ellos el glutamato? ¿O será que si les duele y que les duele muchísimo y que nosotros no entendíamos eso antes? Y esto me hizo mucho más ruido después. Ya, pues para mí es absolutamente claro, desde que eres un embrión ya tienes la capacidad de generar respuestas frente al estímulo doloroso. Ese grito que pegó ese cachorrito
cuando le cortaron la cola hace más de 20 años, mucho más de 20 años, no era porque lo separaron de su mamá, fue porque de manera inescrupulosa le cortaron la cola sin siquiera una ligera dosis de anestesia local. Pero mira esto, ¿hasta dónde duele? ¿O hasta cuándo duele? Hay evidencia que en individuos descerebrados todavía se sigue generando información que se puede correlacionar con estímulos nociceptivos. No lo podemos llamar dolor, obviamente, lo llamamos en todo caso nocicepción. No es la vía clásica de la nocicepción, pero esto lo que ha implicado, esta investigación ha implicado que cuando tú te conviertes en un donante de órganos, y para ser donante de órganos tienes que tener muerte cerebral, aún así, a estos individuos humanos que van a donar órganos, se les administran analgésicos durante el proceso de extracción de los órganos que van a ser donados, porque hay evidencia de que todavía sigue habiendo ciertas respuestas inconscientes, sí, pero que podrían modificar neurohormonalmente al paciente y dañar los órganos que nosotros pretendemos donar. En fin, al fin y al cabo, si ustedes son donantes de órganos, espero que sí, que todos sean donantes de órganos. Solamente les digo, en el infierno eso no les va a servir de nada, es mejor que lo dejen acá sirviéndole a alguien esas córneas, ese hígado, ese corazón, esos pulmones, en fin, déjenlos acá dando vida. En conclusión, la fisiopatología del dolor es un fenómeno mucho más complejo de esas imágenes que hace algún tiempo veíamos de un perrito que le tenía un fueguito, algo así en la patica y que llegaba al cerebro y que era una conexión de dos neuronas, que si bien sigue ocurriendo esa conexión de dos neuronas, lo que ha cambiado es el entendimiento alrededor de esas dos neuronas y que nosotros como médicos veterinarios que pretendemos hacer medicina de calidad, pues debemos entender a profundidad para que a partir de aquí o a partir de allí nosotros podemos diseñar de manera precisa o eficiente las estrategias analgésicas para cada paciente en particular. Nada de esto, y me voy a regalar yo, con el permiso de Jenner, un par de minutos, nada de esto sirve, nada de esto funciona, nada de esto tiene sentido si yo no decido vivir mi vida y mi profesión bajo este principio de la medicina, que es el primer principio hipocrático, es primero, no hagas daño. Se nos ha olvidado, nosotros podemos hacer daño cuando no estudiamos, cuando no nos entrenamos, cuando no nos educamos, pero sobre todo cuando no interactuamos. Hoy en día la interacción es la nueva educación, la posibilidad de estar nosotros conectados en tiempo real como estamos haciendo ahora es la nueva manera de aprender, es la nueva manera de estudiar, es la nueva manera de primero no hacer daño. Así que yo los invito a que recuerden esto, todos juramos primero no hacer daño el día que nos graduamos de médicos veterinarios y simplemente lo traigo un poquito a nuestro presente para que no lo olvidemos. Y con esto, pues yo termino lo que quería contarles, al menos hoy. Y si tienen, por supuesto, preguntas, comentarios, yo estoy aquí con ganas de escucharlos y poder responderlos. Gustavo, en Venezuela es a las 8 de la noche, igual, la misma hora de Miami. Bueno, un montón de gente, ¿eh? No me voy, aquí estoy. Las preguntas por el chat. Argentina, Ivanelli, son 2 horas más. En Argentina va a ser a las 9 de la noche, hora de Argentina. México tiene 1 hora menos, sí, que mucho. Chile, la misma hora de Venezuela. 8 de la noche. No. Trini pregunta, ¿tratamiento recomendado para la osteoartritis? Aquí esto es una pregunta compleja. Compleja en todo caso porque es una pregunta larga a responder. La osteoartritis es un modelo de dolor crónico y hoy en día cuando hablamos de modelos de dolor crónico, lo primero que tenemos que pensar y tener claro es que no es crónico porque le duele desde hace mucho tiempo, es que es crónico porque no va a dejar de dolerle nunca. Y entonces, si bien nosotros
tenemos que utilizar fármacos, digamos, tradicionales que hemos usado siempre, como los AINES, por ejemplo, Carprofen, Meloxicam, etcétera. Es muy, muy importante, y aquí aprovecho y respondo la segunda pregunta, usar fármacos que puedan modular el dolor y evitar de manera eficiente la plasticidad neural, como lo es la gabapentina o los gabapentinoides. Así que una combinación en principio rápido, sin evaluar mucho al paciente, etcétera, sería una combinación de AINES con gabapentinoides. Metamizol para el rescate analgésico. El metamizol lo utilizo para modelos de dolor visceral, es muy eficiente para modelos de dolor visceral. Además, cuando algún día hablaremos de dolor visceral, vamos a hablar de algo que se llama síndrome febril por dolor visceral, y el metamizol tiene la posibilidad de controlar ese estado febril. ¿A qué hora de Colombia? Colombia es 1 hora más que México. Opioides, los opioides hoy en día el tema de los opioides es un poco complejo por las regulaciones que estamos teniendo para tener acceso a ellos de manera fácil y segura. Así que siguen siendo importantes, siguen siendo fundamentales, pero yo quisiera tomarme un minuto para hablar, por ejemplo, del rol que tienen los opioides en modelo de dolor oncológico. Hoy en día no usamos opioides en pacientes con cáncer porque sabemos que o hay evidencia lo suficientemente contundente para saber que el uso de opioides en pacientes con cáncer podría promover metástasis. ¿Para otitis envías algún analgésico mientras hace el tratamiento? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Al menos un AINES. Usualmente las otitis, como su nombre lo dice, es un evento inflamatorio, y los AINES regulan muy bien estos eventos inflamatorios. A ver, veo preguntas aquí. El problema técnico para despedirte, mil gracias. Gracias, Maribel. Mira, qué gusto, Maribel. Un saludo. El ejemplo de la mordida del perro. Pero no hay un componente infeccioso que interviene en esta hiperalgesia. Pues si no haces nada, en los próximos 3 días seguro que sí. Estoy hablando de las primeras 12 horas. El metamizol ya lo respondimos. Una vez que se instaura la plasticidad neural, de revertirla no, pero sí de modular sus efectos con gabapentinoides. Se le apagó la compu y está reconectándose, no sé quién. Combinación de gabapentina y tramadol, depende de la especie. Si es un gato, sí. Si es un perro, solamente si tiene dolor crónico, porque el tramadol todavía lo usamos en perros con dolor crónico. Gracias a ti. ¿Hasta qué punto podemos modular el dolor sin alterar otros sistemas? Bueno, utilizando gabapentinoides puedes modular de una manera muy eficiente. Si lo puedes hacer de manera en la hospitalización, puedes modular el dolor con infusiones de ketamina y lidocaína. Uso de CBD, pues sí, hablamos de CBD el martes, y por supuesto que usamos CBD en muchos de nuestros pacientes. Ojo, Chris, te puedo decir, Chris, no es la panacea, no es que ahora usamos CBD para todo y es lo único que usamos, no. Los usamos en algunos modelos de pacientes, en algunos modelos de dolor, de manera muy eficiente. Dosis de Dexdomitor, uso aplicaciones para calcular las dosis. No pretendo aprenderme dosis a estas alturas de mi vida, puede ser muy peligroso. Si era 0,1 o 1,0 y desastre. AINES sí, los AINES siguen teniendo un rol fundamental siempre y cuando, Ernesto, sean AINES que se puedan usar de manera segura y por tiempo prolongado, porque usar AINES por 2 o 3 días no tiene mucho sentido. Coxib, Carprofen, Meloxicam. Saludos desde España. ¿Usamos paracetamol? Sí, usamos paracetamol básicamente en 2 situaciones. Las 2 son en perros, obviamente. En perros que tienen dolor crónico y que se ha reagudizado, es decir, se sintieron bien y el propietario no entendió el mensaje y se lo llevó a la playa, y cuando regresa de la playa el perro no puede con su vida, le damos paracetamol
10 miligramos por kilo 2 veces al día por 5 días y los rescatamos. Y el otro momento donde usamos paracetamol es en pacientes que vamos a anestesiar y que tienen tumores de páncreas y se va a trabajar sobre esos tumores de páncreas porque hay evidencia que el paracetamol, a partir de un fenómeno que se llama reconversión farmacológica, es capaz de disminuir la velocidad a la que se replican esas células tumorales. Es la misma hora que México-Colombia, sí, gracias. Pues sí, si esa es la dosis que tú usas, me imagino que está bien. Luis, los cambios son moleculares, cambios en membranas celulares, cambios en la cantidad de neurotransmisores que se necesitan para generar respuestas. Un paciente con insuficiencia renal crónica, hoy en día se llama enfermedad renal crónica, ¿qué analgesia recomienda? Pues necesitan, hoy en día utilizamos analgésicos, usamos AINES en pacientes con enfermedad renal crónica. Hay evidencia de que se pueden y se deben utilizar, pero solamente los estudios han sido con meloxicam. No hay evidencia que utilizar meloxicam a un tercio de la dosis, eso sí, a un tercio de la dosis habitual, empeore la calidad de vida del paciente. Por el contrario, es capaz de mejorar un modelo de dolor que tienen muchos pacientes con enfermedad renal crónica, que es un dolor nociceptivo asociado a osteoporosis por hiperparatiroidismo secundario. ¿Cuándo Poquel? No uso Poquel porque en México no lo consigo. Gabapentina y Ferocoxib para dolor crónico en perros es una buena combinación. Previcox en dolores crónicos es un muy buen AINE. Gracias Yaleni, a ti. A ver, con esto de las metástasis de los opioides, mejor AINES, carprofeno, guanetinoides, sí. De hecho, ni siquiera, hoy en día usamos anestesia inhalada para operar, para hacer cirugía en pacientes con cáncer, porque también hay evidencia que la anestesia inhalada podría promover metástasis. Usamos CBD en pacientes con cáncer. ¿Qué microdosis de ketamina? Medio miligramo por kilo, la dosis subcataléptica. ¿Qué pasó con tu app? Con la mía, Ángel. Pasó que se vencieron los permisos sigue estando presente en Android. Si tienes Android la puedes bajar. Si tienes iOS, no, porque se vencieron los permisos. Cuando se vencieron los permisos yo tenía que venirme a vivir a México. Cuando vine a México cambié de plataforma, en fin, todo un tema, pero espero más temprano que tarde resolverlo. Dosis de paracetamol, 10 miligramos por kilo 2 veces al día por 5 días. Buprenorfina para dolor visceral, sí, es una muy buena opción. Ketamina, diazepam, silacina y azepromacina como sedante, de lujo. ¿Qué recomiendas para dolor de hernias discales? Las hernias discales y con síndrome de Chief-Charrington, que eso es una pregunta de neurología que seguramente les respondieron en el encuentro de neurología, pero es un modelo de dolor crónico, pero muy, muy, muy especial, porque también tiene un comportamiento neuropático muy importante, que estamos seguros que no usamos en pacientes con hernia discal. No usamos opioides, usamos AINES, usamos CBD y nos aseguramos de que el paciente siempre esté bien perfundido y bien oxigenado. La app, si la consigues, se llama AAB. Así. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguien que quiera participar. Otra pregunta, realmente excelente presentación. Tengo que felicitarlo porque hoy rompimos todos los récords de audiencia. Qué bueno. Lo queremos comprometer para que esté nuevamente con nosotros Con mucho gusto. más adelante.
La gente está súper contenta escribiendo en el chat, dándole las gracias y felicitándole por la participación. No, gracias a ustedes por lo que hacen, además con la asociación de mantenernos juntos. Esto es muy rico de estarle hablando pues a puros venezolanos, creo yo. Sí, hacía mucho tiempo que no tenía yo esta posibilidad, aunque sea por acá. ¿Sí? Yo Ok. parto de un principio que para mí es fundamental. Solo un veterinario puede ayudar a otro veterinario. ¿Sí? No va a llegar ni un arquitecto a ayudarte, ni un ingeniero a ayudarte, ni un policía a ayudarte. Si yo tengo un problema, yo espero que sea un veterinario el que me ayude a resolver ese problema. Yo sé que dentro de nuestro gremio hay esta cosa que dicen que el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Pues sí, me ha tocado alguna vez, sí, pero prefiero creer, y estoy absolutamente convencido de eso, que solo entre nosotros nos podemos ayudar. Así que, por favor, pon ahí mi número de teléfono, Yo voy a colocar, acabo de colocar el su correo correo. electrónico y voy a colocar también su número de teléfono. Sí. Bueno, doctor, le doy unos minutos para que se despida de su gente. Gracias. Realmente los felicito nuevamente. De verdad, excelente presentación. Están todos súper contentos y bueno, esperamos que usted se despida No, de los colegas. pues muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Sé que son días extraños los que estamos viviendo, pero como quiera que sea, pues nos tocó y punto. Eh, Decirles que esto no se termina hoy acá. Yo quiero pensar que esto comienza hoy acá y que nosotros vamos a seguir interactuando por la vía que sea, por el teléfono, por el mail, por el Instagram, como ustedes quieran. Recuerden, solamente nosotros nos podemos ayudar, solamente nosotros nos podemos ayudar. Eh, yo estoy dispuesto a apoyarlos en lo que sea y cuando sea. Por favor, cuídense, cuídense a ustedes y a los suyos, porque de nada sirve saber mucho o tener muchas ganas de hacer las cosas si nos enfermamos. Así que, por favor, cuídense y seguimos en contacto. Y por favor, nos vemos los que quieran mañana en @mario.marzuc para que escuchen a esta genia hablando del tramador. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz ¿Ah? noche para todos. Cuídense, por favor. Lávense las manos.